Libro segundo de Samuel. Capítulo 1. Y aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag, y al tercer día acaeció que vino uno del campo de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, postróse en tierra e hizo reverencia. Y preguntóle David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, heme escapado del campo de Israel. Y David le dijo, ¿qué ha acontecido? Ruégote que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Y dijo David a aquel mancebo que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que Saúl es muerto y Jonatán su hijo? Y el mancebo que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé a Saúl que estaba recostado sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y como él miró atrás, vióme y llamóme, y yo dije, heme aquí. Y él me dijo, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Y él me volvió a decir, yo te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque me toman angustias y toda mi alma está aún en mí. Yo entonces púseme sobre él y matélo, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la ajorca que traía en su brazo, y él has traído acá a mi señor. Entonces David, trabando de sus vestidos, rompiólos, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la tarde por Saúl y por Jonatán su hijo, y por el pueblo de Jehová, y por la casa de Israel, porque habían caído a cuchillo. Y David dijo a aquel mancebo que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y díjole David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David uno de los mancebos y díjole, llega y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues que tu boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Dijo también que enseñasen al arco a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro del derecho. Perecido ha la gloria de Israel sobre tus montañas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo denunciéis en Gad, no deis las nuevas en las plazas de Ascalón, porque no se alegren las hijas de los filisteos, porque no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de muertos, sin grosura de valientes, el arco de Jonatán nunca volvió, ni la espada de Saúl se tornó vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos en su vida, en su muerte tampoco fueron apartados. Más ligeros que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad sobre Saúl, que os vestía de escarlata en regocijos, que adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, y perecieron las armas de guerra. Capítulo 2. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. Y David tornó a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Y David subió allá, y con él sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmelo. Y llevó también David consigo los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David, diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Y envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles, Bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor Saúl, en haberle dado sepultura. Ahora pues,
Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos, y sed valientes, pues que muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Mas Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, e hízolo pasar al real, y alzólo por rey sobre Galaad, y sobre Jesuri, y sobre Jezreel, y sobre Efraín, y sobre Benjamín, y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Sola la casa de Judá seguía a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Y Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David, salieron y encontráronlos junto al estanque de Gabaón. Y como se juntaron, paráronse los unos de la una parte del estanque, y los otros de la otra. Y dijo Abner a Joab, levántense ahora los mancebos, y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron, y en número de 12 pasaron de Benjamín de la parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su compañero, y metióle su espada por el costado, cayendo así a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Azurim, el cual está en Gabaón. Y hubo aquel día una batalla muy recia, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos de los siervos de David. Y estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, y Abisai, y Asael. Este Asael era suelto de pies como un corzo del campo, el cual Asael siguió a Abner, yendo tras de él sin apartarse a diestra ni a siniestra. Y Abner miró atrás y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda, y agárrate a alguno de los mancebos y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner tornó a decir a Asael, apártate de en pos de mí, porque te heriré derribándote en tierra, y después, ¿cómo levantaré mi rostro a tu hermano Joab? Y no queriendo él irse, hiriólo a Abner con el regatón de la lanza por la 5ª costilla, y salióle la lanza por las espaldas, y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se paraban. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y púsoseles el sol cuando llegaron al collado de Amma, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y juntáronse los hijos de Benjamín en un escuadrón con Abner, y paráronse en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab, diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que al cabo se sigue amargura? ¿Hasta cuándo no has de decir al pueblo que se vuelvan de seguir a sus hermanos? Y Joab respondió, vive Dios que si no hubieras hablado, ya desde esta mañana el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo y no siguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por la campiña toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de seguir a Abner, y juntando todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres, y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner 360 hombres que murieron. Tomaron luego a Asael, y sepultáronlo en el sepulcro de su padre, en Betlehem. Y caminaron toda aquella noche Joab y los suyos, y amanecióles en Hebrón. Capítulo 3. Y hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, mas David se iba fortificando y la casa de Saúl iba en disminución. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amón, de Ahinoam Jezreelita. Su segundo, Chileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el del Carmelo. El tercero, Absalom, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Ahid. El quinto, Zafatías, hijo de Abital. El sexto, Jetream, de Egla, mujer de David. Estos nacieron a David en Hebrón.
Y como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había Saúl tenido una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Is-Boseth a Abner, ¿por qué has entrado a la concubina de mi padre? Y enojóse Abner en gran manera por las palabras de Is-Boseth, y dijo, ¿soy yo cabeza de perros respecto de Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en las manos de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Así haga Dios a Abner y así le añada, si como ha jurado Jehová a David no hiciere yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl, y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner, porque le temía. Y envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo, ¿cuya es la tierra? Y que le dijesen, haz alianza conmigo, y he aquí que mi mano será contigo para volver a ti a todo Israel. Y David dijo, bien, yo haré contigo alianza. Mas una cosa te pido, y es que no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vinieres a verme. Después de esto envió David mensajeros a Is-Boseth, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme a mi mujer Mical, la cual yo desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Is-Boseth envió y quitóla a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurim, y díjole a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo, ayer y antes procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo, por la mano de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Y habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo el parecer de los de Israel y de toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo alianza, y tú reines como deseas. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Y he aquí los siervos de David y Joab, que venían del campo y traían consigo gran presa. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, que ya lo había él despedido, y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y díjole, ¿qué has hecho? He aquí habíase venido Abner a ti, ¿por qué pues lo dejaste que se fuese? ¿Sabes tú que Abner, hijo de Ner, ha venido para engañarte, y a saber tu salida y tu entrada, y por entender todo lo que tú haces? Y saliéndose Joab de con David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le volvieron desde el pozo de Sira, sin saberlo David. Y como Abner volvió a Hebrón, apartólo Joab al medio de la puerta, hablando con él blandamente, y allí le hirió por la 5ª costilla, a causa de la muerte de Asael su hermano, y murió. Cuando David supo después esto, dijo, limpio estoy yo y mi reino por Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a cuchillo, ni quien tenga falta de pan. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había muerto a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, romped vuestros vestidos y ceñíos de sacos, y haced duelo delante de Abner. Y el rey iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner, decía, ¿murió Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Y como todo el pueblo viniese a dar de comer pan a David, siendo aún de día,
David juró diciendo, Así me haga Dios y así me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan u otra cualquier cosa. Súpolo así todo el pueblo, y plugo en sus ojos, porque todo lo que el rey hacía parecía bien en ojos de todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendieron aquel día que no había venido del rey que Abner, hijo de Ner, muriese. Y el rey dijo a sus siervos, ¿No sabéis que ha caído hoy en Israel un príncipe y grande? Que yo ahora aún soy tierno, rey ungido, y estos hombres, los hijos de Sarvia, muy duros me son. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su malicia.